Hola John, bienvenido al podcast. Un gusto Sí, tenerte por acá. gracias. Qué bueno, hemos estado encontrando el tiempo, ¿no? Entre nuestras responsabilidades y qué bueno que lo logramos hoy. Sí, sí, perfecto. No, gracias por esta oportunidad de estar aquí contigo y hablar, pues, un poquito pues, parece de mí. Oh, por supuesto, yo estoy muy emocionado de poder aprender acerca de los principios del liderazgo que han marcado su experiencia. Y pues estoy seguro que muchas personas de las que nos observan van a aprender de sus experiencias. ¿Por qué no nos cuenta un poquito acerca de usted, de dónde es? Usted está actualmente viviendo en Idaho, ¿no? Sí, sí, estoy viviendo en Meridian, Ok. Idaho. Sí, pero sí, entonces, pues, empezamos del principio, ¿no? Me nací en el estado de Washington. Mi familia, mis padres son de México Ujú. y inmigraron para acá para trabajar y entonces me crearon en un pueblito que se llamaba Sunnyside o se llama Sunnyside, Washington. Y Ujú. entonces me crearon ahí, entonces trabajábamos en las fincas, en la cosecha, um, trabajando en todo parte como familia. Y yo era el sexto de 6 hijos de mis padres. Entonces había um, muchos de nosotros en la casa. Pero ¿Todos sí, varones? no, había 5 varones y dos Oh, mujeres, sí. oh, ok. Pero sí, entonces más varones. Entonces había mucha luchadas Sí, y mucho práctica sacerdocio. sí, no. Pero sí, pero sí, entonces así empezaron mis padres trabajando fuertemente en la cosecha y también tenían trabajo propios durante el día y entonces había mucho trabajo en la casa en qué hacer, entonces siempre estábamos en eso y aprendí mucho de ellos en trabajar con ellos en la cosecha. Pero también parte de mí, saliendo de Sunnyside, gradué del high school de ahí, entonces fui a la Universidad de Brigham Young Oh, y tuve la oportunidad de estudiar ahí, graduar de ahí, aprender de muchos, pues, de los grandes profesores ahí. claro. Y puedo decir también en mi juventud tuve muchos líderes en mi juventud que eran excelentes, me ayudaron demasiado. Ujú. Um, pero también después de BYU, de ahí salí a estudiar más y sacar un master's en Indiana, en Indiana State, la Universidad de Indiana State. Entonces estudié ahí y luego me casé en el BYU y tuve una familia ya empezando en el BYU y fuimos para Indiana y luego Oh, fuimos otra vez a Indianapolis para trabajar un poquito ahí y luego tuve el pensamiento de volver a estudiar otra vez y sí. fui para Chicago para estudiar en Northwestern, Ajá. ahí acerca del haciendo prótesis y Oh, soportes ortopédicos. ajá. Y entonces tuve ese año en Chicago ahí y luego salimos y volvimos para este lado de los Estados Unidos y regresamos para Washington y hemos mudado en varios lugares como Sí. familia y cada hijo nació en diferente ciudad, pero fue buenísimo, buenísimo para nosotros porque con mi esposo y yo pues pudimos aprender mucho de nosotros mismos como familia, nos fortaleció mucho como padres para ayudar a nuestros hijos y también aprendimos que la iglesia es igual en todos lugares, ¿no?
claro, y encontramos muchos amigos en cada lugar, amigos que son como familia. Y entonces, pues, desde todo, por fin llegamos a Idaho y ya hemos estado aquí por como 14 años, entonces. 14 años. ¿Y cuál es su carrera? ¿Qué fueron los que usted estudió? Sí, entonces sí, trabajo haciendo prótesis, ayudando gente con am, brazos y piernas artificiales Ujú. y ayuda a gente también con soportes ortopédicos, en Oh, ayudarlos a caminar y soportes de espina dorsal y de cuello y de la cabeza. Entonces, um, eso es lo que hago y hay fascinante. mucho trabajo en eso. Claro, ¿no? Pues todos necesitamos un ajuste de alguna forma u otra, ¿no? Es cierto, ¿no? Pero sí, el trabajo me agrada mucho en ayudar a la gente y servirlos, entonces es bueno, me encanta el trabajo. Oh, por supuesto. Yo creo que cada oportunidad que tenemos para poder agregar valor a la vida de otra gente es algo que llena el alma, ¿no? Sí, no, Qué cierto. bueno. Am, entonces, usted ha estado en diferentes estados en los Estados Unidos y ha estado, pues, siendo parte de diferentes barrios. Am, ¿Han sido sus barrios, los barrios a los que usted ha asistido han sido todos en inglés o todos en español? ¿O cómo ha sido su exposición a la Pues iglesia? sí, muchos de los barrios fueron en inglés y entonces, porque en los lugares donde vivimos no había muchos barrios en español, entonces Ujú. muchos sí en inglés. Y hasta que llegamos al Vancouver, Washington, Ajá, con nuestra familia, empezamos a asistir a un programa de español ahí y luego mudamos para Spokane y no había programa de español ahí, entonces, um, pero hasta que llegamos a Meridian, encontramos que había una rama aquí en español en Meridian, y entonces, pues, el presidente de Estaca me encontró y, y me dio el llamamiento de ser sumo consejo en el sumo ajá. consejo y me asignó a la rama de español. Entonces, pero Oh, fue perfecto para mí. Eso fue, un- pues fue como inspiración para, por del presidente de supuesto. Estaca. O Sí. sea que cuando ustedes vinieron a Meridian, Ujú. am, no estaban asistiendo directamente a la rama en español en ese tiempo. El Oh, presidente de sí, Estaca lo asignó. sí, estamos asistiendo a un barrio de inglés porque, pues, no hemos, no es, pues, cuando llegamos aquí, nadie nos dijo que hay una rama de español que puedes asistir si quieres, pero hasta que el presidente destaca, nos avisaron y entonces sí me asignó para estar ahí, entonces, pues, ahí estaba. Qué fascinante. Y si no entiendo esta parte de la historia, yo no la conocía, ¿no? Porque luego usted se convirtió en el obispo de la rama, no, el presidente de rama, ¿no? Así fue, ¿no? Fue del, pues, el sumo consejo y luego después del sumo consejo me llamaron a ser presidente de la rama y al fin, sí, nos convertimos a un barrio, entonces fue un gran honor de estar sirviendo en esos tiempos. Cuando usted vino, ¿no? Y empezó a relacionarse con la rama en español, la rama Meridian en ese tiempo, Sí, ¿no? ujú, Am, ¿Qué cosas usted observó mm. que usted dijo, wow, aquí hay potencial para hacer cosas relevantes en la obra del Señor? No, sí, la cosa con los miembros, eran tan amables, tenían pues un amor que uno puede sentir, eran humildes, querían servir a uno a otro y amaban a todos, ¿no? Y tenían un testimonio pues fuerte, sí. Y en asistir a reunión sacramental, pues de ayuno y testimonio, pues también vi
cuán importante era los testimonios de Jesucristo para los miembros, porque cada miembro, casi cada miembro estaba testificando, ¿no? Ujú, Todos subieron para testificar de Jesucristo y desde ahí sí vi que pues nunca he visto eso, que ajá. no había pues ni 10 segundos de quieto, ¿no? En, en, en subir ahí, en hablar. Entonces, um, me impactó mucho y vi que la gente sí tenían gran fe y querían servir al Señor. Ujú. Sabe, John, hay algo bien interesante y quizás vale la pena am, resaltar es que, bueno, el hecho de que usted haya tenido la oportunidad de estar en diferentes unidades en inglés y que usted mencione ese calor, esa am, pasión, digamos, que la gente hispana tiene por el Evangelio de Jesucristo, lo hace bien relevante. ¿Fue para usted un choque cultural el asistir a diferentes unidades en inglés y de repente venir a la rama en español y ver cómo fue esa adaptación, esa transición? Sí, eso fue, pues sí, claro, ¿no? Porque esos varios de inglés, pues claro que tienen su fe, tienen sus testimonios, pero la manera que lo expresan es diferente, ¿no? Ujú, Porque pues la gente hispana, pues, como se dicen en inglés, tiene su testimonio en los mangas, ¿no? Entonces lo llevan y lo cargan ahí, pero, pero en el barrio de inglés, pues sí, fue diferente porque ellos, pues, son más quietos, no se expresan um, tan, como se dice, tan emocionados del Evangelio, lo sepan, pero quizás no hablan tanto del Evangelio. Y ujú, eso fue también que me impactó mucho con los miembros hispanos, que uno puede llevar una conversación con ellos y fue fácil para ellos en hablar de Jesucristo. No fue fácil para ellos y los jóvenes, ¿no? Y los niños de hablar de Jesucristo. Y entonces eso sí fue, no, eso fue el cambio cultural, ¿no? En ver eso y en visitar diferentes lugares así de los Estados Unidos. ujú. Um, pero en hablar de eso, de diferentes lugares, también solo un cambio aquí de lo que quiero hablar, que también tuve la oportunidad de, cuando yo era en el BYU, estar en un grupo Ujú. de baile que se Oh, llamaba Lamanite Generation, ajá, y así lo llamaban, y el propósito era la obra misional. Y entonces pasé 2 años con ellos en ese grupo, un año antes de misión, 1 año después de mi misión, pero el primer año, cuando yo era freshman en el BYU, pues todo el año estábamos preparando para salir a viajar a Europa. Y ajá. entonces pasamos 30 días en Europa compartiendo nuestros testimonios de Jesucristo por baile. Wow. Entonces me impactó mucho porque también la cultura europea, pues también la manera en que ellos sienten de Jesucristo, también era diferente de los hispanos, ¿no? Aprendí Ujú. de esa cultura y en visitar a diferentes ramas ahí y barrios ahí, um, solo vi que la gente hispana son especial en sentir el Espíritu Santo. Um, Sí. solo en que no, no teman en sentir el Espíritu Santo, ¿no? Cuando lo Ajá. sienten, lo quieren expresar. Eso es cierto. Creo que es una de las características más significativas de
de nuestra gente, ¿no? El calor, la pasión, el sentimiento que eh, nace en el corazón de nuestra gente, ¿no? Para poder expresar sus testimonios, también para amar a la gente, ¿no? Es fascinante. Eh, es muy relevante que usted mencione, pues que parte de su experiencia ha sido estar en diferentes lugares, porque imagino que eso le ayudó a tener diferentes perspectivas y que eventualmente fueron muy útiles cuando usted sirvió como obispo, y presidente de rama y eventualmente obispo, ¿no? Pues, Eh, ¿Cuál diría usted han sido, digamos que esos principios de liderazgo que usted aprendió y que durante su servicio como juez de ese barrio aplicó? pues sí, eso, pues había varios, pero me basé, puedo decir, en cuatro principios. Ujú, Uno fue el poder del conocimiento. ujú, Uno tiene que aprender, uno tiene que tener las ganas de aprender, ¿no? ujú. Um, Aún el presidente Nelson nos está aconsejando de estudiar, escudriñar y no ser perezosos en nuestros Sí, estudios del Evangelio, ¿no? sí. Entonces, para mí eso fue importante, ¿no? Que yo tuve y tengo y sigo aprendiendo, ¿no? Y ese conocimiento, el conocimiento de todo, porque yo siento que el conocimiento trae poder a uno mismo, pero como líder trae conocimiento de inspiración, Ujú, ¿no? Entonces, durante mi tiempo como obispo, pues claro, antes apliqué de estudiar el libro de Mormón y las guías del Evangelio y de la iglesia, pero cuando yo era obispo, pues parte era de aprender mucho más y ganar mucho claro. más conocimiento, Ujú, porque ese pesa de ser un líder de un barrio de Rama, pues no lo quieres fallar, ¿no? por supuesto. Entonces, pero no puedes solo um, confiar en sus propios um, enseñanzas, en sus propias experiencias. Ujú, Tienes que ganar más conocimiento del lugar, de situaciones, de personas, del Evangelio, principios del Evangelio. Entonces, eso fue muy importante para mí en aplicar el conocimiento, el poder del conocimiento. ujú. Entonces, ese principio, pues, me sigue ayudando, pero como obispo, demasiado, ¿no? Porque también lo, lo, como se dice, tratar de aplicar ese principio a los demás, a darlo, ¿no? A Ujú, enseñarlo a los demás miembros ujú. para que ellos mismos pueden saber por sí mismos, ¿no? Y cómo ganar conocimiento por sí mismos y el poder y confianza que viene en tener conocimiento. Entonces, eso fue muy importante primero. Y luego, el segundo fue poder de oración, Ujú, porque pues hay muchas cosas que llegan como líder que pues no tienes las respuestas, ¿no? Entonces, sí, solo puedes confiar en el Señor y comunicarse con Él y la oración, pues sí, me impactó mucho, pero yo gané ese testimonio de la oración cuando yo era niño y mis padres me enseñaron el poder de la oración. Y, y entonces yo supe que ya era algo importante para mí durante mi vida, pero aún más cuando yo era líder y ujú, obispo. Y si está bien, yo quiero compartir parte de mi vida, una claro, experiencia que tuve sí, claro. de la oración cuando yo tenía 14 años Ujú, y fuimos para México, la Ciudad de México como familia para viajar, pero mi hermano iba a casarse allí con
ahí en la Ciudad de México y llevamos dos coches como familia. Mis padres eran en uno y yo y dos hermanos estaban en el otro. Y entonces, al llegar a la Ciudad de México, nos bajamos en un lugar donde mis papás, mis padres, antes de llegar a la Ciudad de México, nos dijeron que tenemos que bajar de la carretera a esta parte. Entonces nos bajamos, pero ellos, porque había mucho tráfico, no podían bajar. Wow. Entonces nos perdimos los dos Ajá. coches en el centro de la Ciudad de México. Wow. Entonces, pues yo y mis hermanos tratamos de hacer algo de encontrarlos. No tuvimos, era un tiempo en época cuando no había celulares, ¿no? Entonces no No Google había una Maps. manera de comunicarnos con ellos. um, y entonces nos, nos, pues bajamos, tratamos de esperar quizás en un lugar donde nuestros padres nos podían ver, si quizás ellos bajaban en otro lugar cerca, pero no pudimos quedarnos mucho tiempo porque había gente y policías tratando de mandarnos de quitarnos de la calle, ¿no? Wow. Entonces, no pudimos pues ser quietos, ¿no? Hasta que llegamos al aeropuerto de la Ciudad de México y pudimos um, estacionarnos ahí y, y cuando tuvimos un tiempito para pensar en lo que hacer, pues como hermanos, pues dijimos, pues tenemos que hacer una oración. Sí. Y no recuerdo quién lo dijo, quizás mi hermana mayor, pero al fin de hacer la oración, salimos del carro y al mismo tiempo mis padres estaban bajando de su carro en el mismo estacionamiento. Entonces nos Wow. encontramos y Wow. fue un milagro para nosotros encontrar a mis padres en esa ciudad de millones de personas, en ese tiempo sin celular. Eso fue para mí una respuesta de oración grandísimo. Y entonces eso, de ese tiempo de joven, entonces me recordé de la importancia de la oración pues diariamente, pero lo pude aplicar aún más cuando yo era obispo. Y cuán importante es, y yo pienso que para un líder, quizás una de las responsabilidades más importantes que un líder tiene es ayudar a otros a desarrollarse, ¿no? Y a convertirse Sí, también en líderes. sí, Y creo que cuando ponemos la oración como uno de los principios eh, claves, ¿no? En nuestro crecimiento como líderes, eh, al igual como usted dice, milagros pasan, ¿verdad? Oiga, sí, gracias por compartir esa experiencia. Yo creo que todos en alguna forma u otra nos identificamos con usted en ese aspecto, ¿no? Han habido circunstancias en nuestra vida en la que buscar la guía de Dios a través de la oración ha sido fundamental, ¿no? sí, sí, es algo muy fundamental y pues sí, eso fue tan importante, ese principio del poder de la oración, eh, Ujú, hablarlo, ¿no? Y yo sé de ese poder que es verdad. ujú, También otro principio que me ayudó es ser humilde ujú. y conocer que pues no, no voy a saber todo, ¿no? Entonces, eso es tan importante también en ser líder porque uno se puede aprender de todo, experiencia de todo, en lo que encuentras bien o mal, ¿no? Entonces, uno tiene que uh, cómo aprender de eso y también uno tiene que aprender de lo malo y cómo aprender de esos momentos también. Um, pero en ser humilde uno puede ganar
más aprecio acerca de los que sirven, más, ah, ah, pues más fe en el Señor. Ujú, Uno puede entender más de las circunstancias quizás de otros, um, um, simpatéticos y a otras cosas causas que encuentran. Um, y entonces, eso fue importante, ser humilde. Eso es un clave muy importante en ser un líder. Para mí es reflexionar y tomar el tiempo de estudiar esas experiencias bien buenos y malos y cómo aprender y ser mejor después. ujú, Um, y el otro principio muy clave para mí es, yo siento que en mi en conocer a muchos barrios y viajar a diferentes lugares, yo podía ver que la importancia de, de aplicar la cultura de Cristo, ujú, ¿no? Que la cultura de Cristo es tan importante porque en conocer muchas culturas y muchos miembros hispanos del barrio de inglés, de diferentes barrios que he visitado en Europa y Sudamérica, México, pues la cultura de Cristo es igual. Y eso es la ujú, clave en cualquier barrio que visitas, ¿no? Que ujú, hay esa cultura de amor, de paciencia, que vas a saber que alguien te va a apoyar y te va a conocer, um, y que Cristo mismo quiere que nosotros, pues, que seamos como Él, ¿no? Que tratamos a cualquier persona que encontramos y lo amamos y tratamos de ser nuestro mejor en servirlos. Y para ujú. mí eso fue clave en ayudar a los miembros también en saber que la cultura de Cristo es importante para, para nuestro barrio, ¿no? Para nuestro rama, que como líderes de organizaciones, si lo pensamos en esa manera, no importa de dónde venimos, ¿no? Diferentes países, ¿no? Tenemos nuestras culturas que pues sí, llevan valor y que nos ayudan durante nuestras vidas y que hay cosas buenas de esas culturas de nuestros países, pero también más importante en la iglesia es que la cultura de Cristo es la clave en servir y, y amar y crecer. Y entonces eso fue muy importante para mí y Ujú, llevar ese pensamiento de qué haría Jesucristo ujú. pues, en cualquier experiencia, ¿no? ¿Qué haría? Y gané, en pensarlo así, gané mucho más amor en mi corazón para los miembros. Sentí mucho más compasión para los miembros. Sentí mucho más, pues, ganas de servir y, y ayudar en pensarlo así, Sí. porque cualquier persona que encuentras están llevando sus propios cargas. Ujú. Entonces, si podemos servir unos a otros, podemos ayudar a nosotros mismos en esas cargas, ¿no? Que no tenemos que llevarlos en total. Claro. Oye, y esa parte de la cultura de Cristo quizás es algo bien relevante. Yo pienso que aquí en los Estados Unidos es algo que tiene mucha relevancia. Bueno, pienso que en cualquier lugar, ¿no? Am, pero la razón por la que menciono aquí en los Estados Unidos es porque por lo general los barrios en español tienen miembros que vienen de diferentes países, ¿no? Ujú. De, de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, y puede uno con facilidad querer tal vez hacer un poquito más fuerte, ¿no? Ah, es que habemos muchos colombianos, ¿no? Sí, O habemos muchos salvadoreños o muchos sí. mexicanos, etcétera, ¿no? Ujú. Am, ¿cómo, cómo usted fomentó la cultura de Cristo como la cultura predominante a pesar de las demás?
culturas que son muy ricas, ¿no? Las demás culturas de nuestra gente en Latinoamérica. Sí. Pues eso fue para mí, no sé, es algo que he pensado mucho. Traté de estudiarlo también. Entre mis padres me criaron aquí, ¿no? Ujú, Y ellos eran de México, ¿no? ujú, Entonces había también ese conflicto, quizás puedes ujú, decir que entre mi crecimiento aquí, asistí a una rama de español. Mis padres asistieron a una rama de español, pero para mí había un conflicto porque mis amigos, pues mis mejores amigos eran de un barrio de inglés, ¿no? ujú, ujú, Y pues yo podía ver que me amaban mucho, y yo amaba a ellos y nos llevamos bien y sigamos um, como hermanos, ¿no? Mis hijos lo llaman tíos, ¿no? A mis mejores amigos de escuela, entonces, pero eso fue algo, no sé, para mí, uh, no quería tener ese conflicto de que yo era tan diferente que ellos y que ellos también hablaban de que ellos no eran tan diferentes que mí porque ellos querían pues comer de las mismas cosas, ¿no? Querían comer de tortillas y tacos y todo, ¿no? Y amaban a la cultura de mexicano, ¿no? De que en nuestro hogar. Y aún un amigo mío era aún más mexicano que yo, ¿no? Que tenía la cultura de México tan parte de su vida que, pues sí, entonces nos llevamos bien, pero sí, no quería que eso sea que yo quería ser confiante en quien yo era, ¿no? ujú, Y en pensarlo, sentí que pues yo soy un hijo de Dios, ¿no? Y mis amigos son pues hijos de Dios. ujú, Y mi familia y los demás y todos son hijos de Dios, ¿no? Entonces yo traté de pues pensarlo así, ¿no? Porque si uno, no sé, para mí, eh, no quería llevar quizás culpas, no quería llevar cargas emocionales, no sé, cosas de mi vida yo contra alguien porque son diferentes, ¿no? Para mm, mí, ujú, yo soy más pacífico, ¿no? Siento que yo tengo ese don de ser más pacífico y no quiero, para mí ese conflicto no me siente bien, ¿no? Entonces, yo solo podía pensarlos como hijos de Dios. Y entonces, y durante, pues, mi juventud y durante mi tiempo en BYU, yo podía aprender más ese grupo de Laymanite Generation, ¿no? ujú, Que porque ese grupo de Laymanite Generation eran bailes de la cultura latina, de los indios de Norteamérica, ujú, de Polinesia ujú, y ¿quién más? Esos tres grupos, ¿no? De culturas. Yo ujú, podía aprender mucho de esas culturas, ¿no? Aprendí mucho y tengo muchos amigos tiempo en ese grupo, pero amigos que son de Polinesia, ¿no? Que son indios de Norteamérica, ¿no? Somos buenos amigos y sigamos en contacto. Y entonces, para mí, cada cultura, cada cultura de ellos, ¿no? Son especiales. Yo podía aprender de ellos, yo podía aprender que, pues sí, me gusta esa comida de Polinesia, o me gusta esa comida de los indios de Norteamérica, o me gustan cómo hablan ellos, ¿no? O me gustan ujú, cuando hagan esto. Entonces, solo en conocer a diferentes culturas y aprender que no somos tan diferentes que pensamos, ¿no? Y ujú, que Jesucristo realmente, nuestro Padre Celestial realmente, pues nos dio diferentes culturas por un propósito, ¿no? Para ujú, aprender de unos a otros
para que podamos, pues, ganar más paciencia quizás de otras personas, a ganar más amor o poder que podemos entender más cómo es ser Cristo, en cómo Ujú. Él sirvió a todos, ¿no? Para Él no importa si eras judío o gentil, ¿no? Jesucristo estaba enseñando a la gente que tenemos que servir a todos y amar a todos, ¿no? Porque Claro. no importaba eso. Entonces, para mí, eso fue, ¿no? Yo quería amar a todos, no quería, pues, yo tenía mi cultura mexicana, ¿no? Que mis padres, pues, yo tengo ese gozo como se dice, orgullo de ser mexicano, ¿no? Y que Ujú. es parte de quien yo soy, pero también, más eso, yo soy un hijo de Dios y que Jesucristo es mi Salvador, mi Rey, ¿no? Que yo voy a seguir a Él, ¿no? Y los principios que Él me enseña. Y sabe que me hace recordar las palabras del presidente Nelson recientemente cuando él habló acerca las tres identidades, ¿no? Que son realmente importantes en la vida, el ser hijo de Dios, ser hijo del convenio. Am, ¿Cuál era la otra? Ser hijo de Dios. Oh, ser hijo del convenio y ser discípulo de Jesucristo. Ujú. Yo creo que lo que, lo que puedo aprender de lo que usted describe es que cuando ponemos por encima esa identidad, la identidad real que tenemos, ¿no? Eh, Podemos entonces dejar de lado nuestras diferencias y encontrar todo aquello en lo que estamos unificados, aquello en lo que sí tenemos algo en común. Y cuando logramos crear esa cultura, ese ambiente en nuestro barrio, o donde sea que estamos sirviendo, ¿no? Puede ser en el quórum de élderes, la sociedad de socorro, la primaria, eh, el espíritu de unidad y de amor hace que florezca una relación bien bonita, no solamente entre los miembros de la organización, sino también nuestra relación con Dios, ¿verdad? Sí. No, pues también en parte de eso que en servir, ¿no? Como líder, como obispo, yo podía ver que había gente que tomaban decisiones basadas en su cultura um, de país y podía ver gente que tomaron decisiones de cultura de Cristo, Mm, ¿no? Y había ujú, conflicto entre ujú, esas personas que trataron de vivir su cultura, um, nacimiento, ¿no? De aquí en sus propios países, pero trataron también de vivir otra vida, ¿no? Puede decir que había otra parte de su vida de cultura de Cristo, ujú. pero cuando se basaron en su propia cultura de país, no siempre tomaban las mejores decisiones. Wow. Y fíjese, hermano, porque yo estoy pensando, ¿no? Am, que la parte de la cultura de Cristo es tan relevante. Cualquiera podría decir, no, no, pero es que todos somos del mismo país acá, ¿verdad? Ujú. O habrán personas que nos están escuchando en Bolivia, por ejemplo, y podrán decir, bueno, no tenemos gente de otros países. Pero también a veces em, en nuestras familias, ¿no? Cuando nosotros crecemos, esa puede ser en cierta forma un tipo de cultura, ¿no? Sí, Y uno claro, puede venir a la iglesia y tratar de tomar decisiones, como usted dice, basado en mi cultura, en mi familia, sí, pero hace una diferencia cuando las decisiones que tomamos son basadas en la cultura de Cristo, sí, ¿verdad? sí. No, sí, es cierto que nuestra cultura realmente es cómo nos criamos, ¿no? Todo, la comida, la música, lo que estamos escuchando, viendo, nuestros pensamientos de nuestros padres, ¿no? Que ellos, cómo nos hablaron. Esa cultura sí viene en la familia muy fuerte también, ¿no? Ujú. Pero yo siento que he visto que esa cultura se, a veces
hay un orgullo de país, ¿no? Que es fuerte para Ujú, algunos. Y ese ujú, orgullo de país a veces, um, pues, nos hace pensar en otra manera, ¿no? ujú. Que quizás justificar otras cosas en nuestra vida que son quizás en contra de la manera que Cristo nos quiere que comportemos, ¿no? Ujú. Y es un proceso de transformación. Imagino que fue algo con lo que ustedes tuvieron que experimentar durante su servicio, Sí. hermano. ¿Cómo fue ese proceso de ayudar a los miembros del barrio a transformar esa mentalidad de mi cultura, mi cultura de país, a la cultura de Cristo? Sí, pues eso, eso sí fue quizás un poquito de un cambio porque um, podemos decir que la cultura, quizás muchos podemos decir que primer generación miembros, ¿no? Digamos, Ujú. en la Wow. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los primeras generaciones, quizás muchos vienen de la Iglesia Católica, ¿no? Ujú, Y entonces, con esos bases, no, no es malo, ¿no? No es malo. Solo hay cosas en la cultura, creciendo en la Iglesia Católica, que uno no, la Iglesia, podemos decir, no sienten cómodos en ujú, ganar sus propias respuestas, ujú, ¿no? O no sienten cómodos en confiar en sus decisiones, ¿no? Que sienten que el líder me va a guiar, ¿no? Sienten ujú, que él me va a tener todas las respuestas que necesito tener en mi vida, ¿no? ujú, Entonces hay como mucho confianza en los líderes para las respuestas de la familia, ¿no? De la vida, a quién debo votar, a quién debo, de todo, ¿no? Entonces, eso fue un cambio, ¿no? Para ayudar a los demás a entender que tú, tú lo puedes hacer por su propio mismo y por tu familia. Había muchos entrenamientos, um, ujú, había mucho estudio para los miembros del, del consejo, ¿no? Del concilio de la rama o del barrio. Había mucho tiempo pues, aprender de la guía de la iglesia, de esos ujú, manuales de la iglesia. Entonces, si eso tomó tiempo en que ellos ganan sus propios testimonios en cómo ellos pueden recibir ese, esa inspiración de su mismo para que no tendrán que confiar tanto en los líderes de cosas, pues, no, no quiero decir insignificantes, pero cosas que de la vida diariamente, ¿no? ujú. Entonces, sí, eso tomó mucho tiempo y muchos había, pues, el líder tenía que planear todo en el principio, ¿no? El líder Ujú, tenía ujú. que planear las fiestas, tenía que planear las charlas fogoneras, entonces eso fue un cambio para ellos en entender que, pues, ustedes propios pueden hacerlo, ¿no? Porque Claro. ustedes son parte de esta cultura de Cristo y lo que ustedes piensan vale, ¿no? Lo que Ujú, ustedes quieren planear es importante, ¿no? Y queremos aprender de ustedes en la manera que están preparándolo. Y entonces, sí, eso había quizás no choques fuertes, pero había unos choques, ¿no? En claro. solo en esos momentos en me están mirando que, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Quieres que yo haga esto? Pero Ajá. sí, eso fue muy especial para ver ese cambio en que ellos entienden que pues son parte del liderazgo, pero también, más de todo, son parte de la cultura de Cristo, que es importante. Sí. Sabe, me hace pensar en que quizás también una de las cosas que como líderes
pues es parte de nuestras responsabilidades, ¿no? Es que es aprender a manejar cuando hay otras personas que se ven sacudidas por los cambios que se están tratando de implementar, especialmente aquello que tiene que ver con el cambio de cultura. Pero también hay circunstancias en las que hay personas que tienen temor, ¿no? Que tienen poca confianza en sí mismo de que pueden llevar a cabo las cosas que se les están pidiendo. Sí. De qué manera usted lidió con esas circunstancias, ¿no? Primero, aquellos que se sienten un poquito amedrentados por el cambio, ¿no? Y luego aquellos que se sienten amedrentados porque sienten que no tienen las habilidades o la confianza en sí mismo. Y pues fue poco a poco con ellos, ¿no? Que quizás a saber cómo sienten, Ujú, quizás de cumplirlo, ¿no? Y ujú, realmente saber cuáles eran sus dudas, inquietudes en cuanto de cumplir algo así. Pero um, en saber eso, ¿no? Pudimos hablar, pues reconocemos que este llamamiento, podemos decir, ¿no? Este llamamiento, sientes que este llamamiento viene de Dios, ¿no? ujú. Entonces, pues si viene de Dios, tú puedes confiar en Dios, que Él te va a dar respuestas a sus inquietudes, ¿no? Entonces, empezamos orando, ¿no? Empezamos con tener la fe de orar para ayudar a esas personas, esa persona a saber por sí mismo que pueden hacerlo. Y también las asignaciones no eran grandes, no eran asignaciones Claro. básicos para que podían poco a poco llegar a subir y tener esa confianza y no ponerlos en posiciones o en llamamientos que iban a fallar, ¿no? Ujú. Pero que iban a tener éxito, pero también pues reconocer el cambio que ellos tienen en tener confianza en el Señor, en cumplir esos llamamientos. Ujú. Fascinante. Ah, muchas gracias, hermano Ibarra, por estos principios que ha compartido. Me ha quedado grabado en mi mente los cuatro principios: el poder del conocimiento, el poder de la oración, el poder de la humildad y el poder de la cultura de Cristo. Creo que todos en alguna forma tenemos algo que podemos crecer y desarrollar y aplicar en estos principios y de alguna manera todos somos líderes, ¿no? Sí, Algunos tenemos la responsabilidad de liderar a alguien más, otros pues tenemos nomás la responsabilidad de liderarnos a nosotros mismos, pero sí, son principios que podemos aplicar. sí. Para finalizar, quisiera hacerle una última pregunta. Sí. ¿Cómo el ser un líder le ayudó a ser un mejor seguidor de Cristo? Pues en basarme en esos principios, ¿no? Pues eso fue tan increíble para mí en mi propio testimonio de Jesucristo, ¿no? En saber que Él me escucha, en saber que Él va a estar ahí para mí para siempre, ¿no? Y que más de todo que esta iglesia es una iglesia que vive, es vidente, ¿no? Que siempre los líderes de la iglesia, Presidente Nelson y los demás, están ayudándonos a acercarnos a Cristo, pero también hay cambios que hacen, ¿no? Para que eso se cumpla, ¿no? Entonces, esta iglesia, para mí, no puedo estar en esta posición donde estoy sin la iglesia. Y Ujú. eso, pues sí, en saber y aplicarme en esos principios me ha ayudado demasiado durante ese tiempo, pero me siguen ayudando porque yo quiero seguir aprendiendo, a aprender, ¿no? Yo quiero seguir en ser humilde. Yo sé que el poder de la oración me va a ayudar a mí y mi familia, y yo sé que realmente Jesucristo vive y que es el Salvador del mundo.
¿no? Y que Él quiere que nosotros ayudemos de nuestra parte en, en, en este trabajo. Ujú. Fascinante. Muchas gracias otra vez por compartir sus experiencias, su conocimiento, su testimonio. Y espero no sea la primera vez que lo tenemos con nosotros acá.